Capítulo 11. El sentir del príncipe heredero. Los amigos del príncipe heredero no paraban de reírse y las paredes de la casa Kisang no tenían el grosor suficiente para evitar que el eco escandaloso de sus voces o el sonido de la música las atravesaran. Los jóvenes bebían y comían, se levantaban, sacudían los brazos o hasta bailaban, pero Ye ya no estaba con ellos. Las lámparas de vela que alumbraban el interior de la estancia contribuían a que las siluetas de estos cuatro hombres pudieran apreciarse desde el otro lado de las ventanas de papel. Esa noche el lugar estaba más vacío que de costumbre, y, todavía así, el sonido festivo que invadía los interiores de la casa y el patio principal había conseguido extenderse hasta el solitario jardín trasero, como si el ruido quisiera seguir al príncipe heredero hasta allí afuera. La luna se había convertido en un delgado arco blanco y con esa forma tenía que encargarse de abastecer de luz el inmenso cielo ennegrecido. Y aunque daba todo de sí, la iluminación seguía siendo escasa. Por eso el cuerpo errante de Ye se tambaleaba al andar. Es propicio resaltar que el alcohol tenía mucho más culpa que la misma opacidad de aquella noche. El joven heredero se quedó quieto un momento y deslizó la vista por los alrededores. La penumbra que cubría el jardín lo hizo estremecerse. Ye se reprendió a sí mismo porque sentirse inquieto no tenía sentido. Había pasado por ese patio una infinidad cantidad de veces de día y de noche, y sin ningún contratiempo. Quedaba claro que algo en su interior lo estaba molestando. Se volvía cada vez más difícil para él tener que lidiar con su propia mente. No era su intención ponerse tan sensible, pero tampoco encontraba la forma de controlarse. Su ansiedad era tan profunda que incluso el croar de las ranas le resultaba aterrador y le erizaban los pelos de la nuca. Se sentía tan vulnerable que hasta llegó a imaginar que los árboles eran robustos guerreros armados, acechándolo en secreto del amparo de la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacarlo y cortarle el cuello. Ye sacudió la cabeza y se puso una mano por la cara. La verdad era que ahí no había nada parecido a los monstruos de su imaginación. Eso le pasaba por ignorar los consejos bien intencionados de Ignam y sus primos. No podía creer que tuvieran razón. Por lo general, Chong Yong era el más melindroso cuando se trataba de dormir el tiempo suficiente. A él, por su parte, siempre se le dio bastante bien resistir los desvelos. Pero ese don parecía estar a punto de extinguirse. Ya no podía esconder la falta que le hacía irse a dormir. La fatiga está impaciente por cobrarme venganza. Debería haberme ido a descansar, pensó él, mientras seguía tambaleándose por el jardín. El príncipe heredero estaba a punto de convencerse a sí mismo y a sus pies de que lo mejor era darse la media vuelta y recostarse sobre una cama. Pero antes de darse la media vuelta, alcanzó a distinguir a lo lejos cierta silueta de que captó su atención. Era una mujer joven que permanecía sentada encima de una piedra al borde del estanque. Ye decidió, una vez más, posponer el descanso y fue al encuentro de la mujer. Él sabía quién era ella. Podía reconocerla hasta sin verle el rostro. Eso si sus ojos no habían vuelto a ponerse en su contra. Regina, le habló él cuando estaba a menos de un metro de ella. La mujer no apartó la vista del apreciable estanque ni de los lotos que flotaban felices y elegantes sobre el agua cristalina en la que se reflejaban las estrellas. No tenía ganas de quitar la mirada ahí. Hubiera preferido sostener una conversación con los pequeños peces naranjas que andaban muy cerca de la orilla en lugar que con él, pero al final se convenció a sí misma y giró la cabeza hacia quien la llamaba. Alteza Real, ¿lo ha pasado bien esta noche?, preguntó ella. El príncipe heredero suspiró y alzó la vista hacia el manto estrellado que pendía encima de la tierra. Entonces volvió a tener un pensamiento aterrador. Pensó que si él o el viento hubieran soplado con un poco más de fuerza, el cielo tal vez podría haberse caído encima. No había la menor duda, estaba muy sensible, y cuando Ye volvió a percatarse de ello, no pudo resistirse a hacer una mueca de burla que iba dedicada para él mismo. Hae-jin continuaba observándolo con una expresión apacible pero casi inexpresiva. ¿Evitarme te hace sentir mejor?, preguntó él, y luego se sentó sobre la delgada hierba que rodeaba la roca y el estanque. ¿Me serviría de algo prestarle atención?, contestó ella, enrollando las manos encima de su falda púrpura sobre las rodillas. No, no lo creo. Tal parece que a ti te gusta recibirla, no darla. Ye usó de apoyo las manos en el suelo e inclinó la espalda hacia atrás usando los brazos como soporte. He-jin apretó los labios y miró al hombre directo a los ojos, pero él se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Qué razón hay para que me mires de forma tan hosca? ¿Crees que fui grosero con lo que dije?, rebatió Ye. ¿No es por eso que fuiste al palacio? Dime que no fuiste porque querías ser vista y halagada, justo como ocurrió, y te creeré. Ella espetó una sonrisa y respondió. No necesito que usted crea de mí de esa forma. ¿Qué diferencia haría eso? Fui vista y halagada después de todo, pero ¿no es esa la esencia, quiero decir, el único objetivo de mi profesión? ¿Tú también eres de mente estrecha, Hye-jin? La mujer se negó a corresponderle la mirada o a contestar. El príncipe heredero enderezó la espalda y chasqueó la lengua. Era como si hubiese obtenido una respuesta decepcionante. Sí, entonces puede ser que sí, que ese sea tu único futuro.
dijo Ye, mientras se sacudía las manos de la tierra que se le había pegado en las palmas. Adelante. Puedes solo entretener a hombres que se deleitarán con tu belleza un tiempo y luego se hartarán. ¿Hombres como usted? Ella lo miró gravemente. Usted dice que soy hermosa y la gente dice que soy su mujer, pero los dos sabemos que no me ha tocado con muchas de las mujeres en estas u otras casas. ¿Es porque ya se hartó de mí? ¿Debo tocarte para demostrarte que eres valiosa para mí? Usted es lo más cercano que tendré a un esposo, pero no me reclama como suya, solo me deja aquí sin saber bien para qué. La joven elevó y dejó caer sus brazos sobre sus piernas. ¿Debe ser el esposo dueño de su esposa? ¿Es un hijo propiedad de sus padres? Cuestionó el príncipe heredero, más que nada para él mismo. ¿De quién entonces? ¿Deberíamos serlo de la nación? ¿De la misma nación que nos condenó a mi familia y a mí y a la que cree que estoy muerta? Usted me salvó al igual que a mi hermano esa noche, nos cuidó, protegió y nos dio una nueva oportunidad, pero no creo saber cuál es exactamente o saber qué hacer con ella una vez que lo entienda. Jess sonrió y cruzó los brazos sobre las rodillas. Le gustó volver a pensar en la época en la que conoció a la joven y a su hermano, aunque solo fuese un viaje mental entre sus recuerdos. Ye podía creer que aquellos habían sido buenos tiempos, pero no se podía decir lo mismo para los dos hermanos. Te traje aquí para que tú disfrutaras de tus muchos dones, no para que los demás lo hicieran, dijo el príncipe luego de un rato de silencio, uno en el que el cantar de los grillos se llevó el protagónico. Nunca fue mi intención que llegaras a prostituirte. No deberías hacer eso si no quieres. Tampoco te vuelvas vanidosa debido al simple palabrear adulador de los hombres. Quiero y deseo que te ames a ti misma antes de buscar el amor de los demás. ¿Usted me ama? Preguntó ella, incapaz de seguir reprimiéndose. Ye dejó caer la mirada en uno de los lotos. Para muchos aristócratas, lo más sensato hubiese sido ignorar a aquella niña que yacía desamparada, indefensa, herida y hambrienta. Nadie quiso detenerse a ayudar a esa chiquilla y al hermano menor mientras dormían en las frías calles de la capital. Aún así, y siendo él apenas un adolescente, los recogió, alimentó, vistió, puso un techo sobre sus cabezas, y cuando se enteró de su historia, les ayudó a borrar las huellas de su pasado. Al final, su corazón acabó por tomarle sincero afecto a ambos. Por eso podía dar una respuesta afirmativa a la pregunta de He-jin. Sí, lo hago, contestó él, tornando a verla. Te amo. ¿De la forma en la que un hombre ama a una mujer? Indagó He-jin, conforme el reflejo de esperanza de su mirada se iba acrecentando. El príncipe heredero pestañeó unas 3 veces. Se cubrió sus labios temblorosos con la mano derecha y luego de soltar aire se recostó boca arriba sobre la hierba húmeda con la brisa de la noche. La mujer puso los ojos en blanco y con un suspiro se puso de pie. ¿Cuánto puede durar en realidad el amor de un hombre? Eso que llaman su corazón. ¿Cuánto perduró ese vínculo entre el rey y la reina? Ye extendió la mano y dibujó unos trazos invisibles sobre el cielo. ¿Qué hay de bueno en eso? Después de todo el amor es como un alma inexplorable. ¿Cuántos campos y lagos no hay en él? Ye estiró la pierna para apuntar hacia el estanque con la punta de su bota. ¿Cuán profundo puede llegar a ser? El joven heredero alargó el brazo y toqueteó la tierra con la palma de la mano hasta que logró dar con una piedrita que luego arrojó al agua. He-jin dirigió la mirada hacia donde se produjo el sonido de la explosión acuosa y observó la piedra zambullirse, perderse en las profundidades de ese estanque, mientras las ondas en el agua se hacían cada vez más grandes para después desvanecerse. ¿Es el corazón la única atracción que un hombre tiene para ofrecer? Dijo ella con la mirada ausente. ¿Cree que el amor pasional es lo único que una mujer desea recibir de un hombre? Y aún así, insiste en entregar su cuerpo a la lujuria y retener su corazón. Cultivar amor propio es necesario antes de exigirle a otra persona que lo cultive, y también para poder ofrecerlo. Si uno no es capaz de darlo, debe ser porque no lo ha experimentado. ¿No piensa usted igual, Alteza Real? Gille tenía a cerrar la boca en los momentos y con las personas equivocadas. Ciertas gentes podían decirle en la cara verdades dolorosas, criticarlo o hasta insultarlo, esto siempre y cuando lo hicieran con el tono, palabras y tacto que él consideraba aceptable. Era irónico que las personas más apegadas a él, sus padres, por ejemplo, no tuvieran ese beneficio. Bastaba con que una simple palabra rozara esa fibra sensible de su carácter para que Ye perdiera la calma. Y, a juzgar por el color cosquillante que comenzaba a correr por el rostro del príncipe, parecía que la mujer estaba sobrepasando ese límite. He-jin, basta, aseveró él antes de poder siquiera sentirse irritado de verdad. No quería correr al riesgo de perder los estribos, no esa noche y no con ella. Las manos de la dama se peñuscaron en la sedosa tela de su falda. Conocí esa mirada. Estuvo a muy poco de hacerlo estallar en gritos, aunque no estaba por completo en contra de que eso ocurriese. Podía soportarlo, pero sabía que todo acabaría siendo una pérdida de tiempo y energías. No debería dormir aquí afuera, Alteza Real. Le prepararé una habitación, avisó ella, dándose la media vuelta. Iré cuando termine, respondió él cerrando los ojos. De acuerdo,
Acabe de sepultar el verdadero color de sus emociones. Estaré esperando para averiguar los tonos que han quedado fuera, espetó ella antes de desaparecer en las sombras. No iba a dejarse ganar cuando eso pase. Tendré esperanza de que algún día pueda entender el verdadero deseo de mi corazón. El joven no consentía entenderlo. ¿Qué tan difícil era darle la respuesta a sus preguntas cuando ella se las pedía? Gigi disfrutaba haciéndola sentirse confundida, al menos eso era lo que ella especulaba cada vez que se molestaba con él. Ante ciertas perspectivas, parecía que Heijin lo quería, que lo amaba demasiado, y que era él el que menospreciaba su afecto. Si ese era el caso, ¿qué tan complicado era confesar sus sentimientos con franqueza? Si no la amaba como lo dijera, ella podía escuchar esa respuesta y dormir tranquila el resto de su vida. Pero ¿por qué seguir disfrazando la verdad? No existía la necesidad, no para el príncipe heredero. En fin, no había nada más que hacer o pensar si Ye se mostraba renuente ante la idea de expresar sus sentimientos. Como aseguraba Job y Confucio antes de él, el silencio era un buen amigo. Una amistad que salía sobrando en la vida de muchos jóvenes, pero que a Ye de vez en cuando le hacía grandes favores. Sin embargo, a medida que se envejece, la gente va perdiendo cuál es cuál y cuál es el momento de incluir una invitación para que el silencio asista a una reunión entre amigos. Tal parece que a esa edad ya se sabe cuándo, dónde y con quién es mejor callarse. El rey no era la excepción. Él tuvo que resignarse y morderse la lengua en muchas ocasiones durante su juventud. Lo hizo incluso cuando su padre, el rey difunto Taizhou, decidió que el príncipe heredero sería el más joven entre sus 8 hijos, un chiquillo sin experiencia ni méritos que le hicieron digno de esa posición, y que además era uno de los hijos que había concebido con su concubina, una mujer a la que convirtió en reina poco después de que su primera esposa falleció. Por supuesto que Ji Bangwon estaba furioso cuando eso ocurrió. Él y sus hermanos mayores, que habían arriesgado su vida y la de sus familias para ayudar a su padre a tomar el trono, y que además eran hijos legítimos, estaban siendo despreciados. Con todo, siguió tramando por lo bajo, salió con sus hermanos y luego también con la familia de su esposa para deshacerse del joven e inexperto príncipe heredero y de los que lo apoyaban. Pero ¿qué pasó entonces? La historia cuenta que acabaron volviéndose unos contra otros. La confianza entre ellos se hizo añicos y la familia también. Hubo muertes, traiciones, asesinatos, sangre, lamentos y muchas lágrimas. No obstante, Bang Won tuvo que seguir sufriendo en silencio y sin dejar de ejecutar el plan que lo llevaría a alcanzar su objetivo. Él era un hombre de pocas palabras, pero lo compensaba con sus acciones. Cuando todo a su alrededor tronaba, él prefería guardar y ser como el relámpago, silencioso y destructor. Fue así como consiguió elevarse sobre sus hermanos e incluso sobre su padre para sentarse en el trono que, él consideraba, le pertenecía por derecho. ¿Canciones sobre el príncipe heredero?, inquirió el monarca, azotando su pequeño vaso de oro sobre la mesa de piso. El licor salpicó, los platos se sacudieron y los ojos del rey se volvieron más redondos, pero el hombre que estaba frente a él conservó su espíritu quedo. Los niños las cantan de calle en calle y los adultos ya hablan sobre ello. Yomalsang continuó informando. El rey rugió y miró en torno a su interlocutor. El hombre, como si tuviera en su poder un glosario de las miradas de su majestad, no se demoró en actuar en armonía con la evidente petición que esos ojos encolerizados le exigían. Esto es lo que algunas de las canciones dicen, Majestad, dijo Yomal Sang, tendiendo el brazo por encima de la mesa para entregarle un sobre blanco al monarca. El rey se fundó la hoja del sobre y lo arrojó al suelo. ¡Tak Dong! Diga, Majestad, respondió el guardia, dando un paso más al frente de donde se encontraba parado. Léeme lo que dice, señaló el papel. Como ordene, Majestad. Tak Dong fue hasta el papel, lo recogió y desdobló, y tras aclararse la garganta lo leyó en voz alta. La fragancia excesiva del árbol dolor de cabeza dará, y al final uno en donde pueda descansar buscarás. La distancia es la brecha entre la abundancia. En una casa ostentosidad no has de buscar. Estabilidad has de procurar. Los colmillos del lobo del cachorro en silencio mantendrán. Abandonar la montaña que a un lugar lejano te ha forzado a subir y bajar a la planicie en donde hacer más podrás. El rey estalló en una risa prejuiciosa y luego lanzó al suelo la taza dorada que había estado estrujando en su mano derecha durante toda la lectura. Se puso de pie y caminó con desosiego de un lado a otro. ¿Quieren obligarme a abdicar a favor del príncipe heredero?, farfulló el rey con ferocidad. El mensaje no podía ser más claro, Majestad. En los versos de las canciones se han visto la mayoría de las variaciones que significado de nombre y el que pudo haber sido el título como Gran Príncipe del Príncipe Heredero, dijo Yomalsang. El árbol aromático es usted, y el árbol que permite descansar es el príncipe heredero. La montaña lejana es usted, y la planicie donde se podrá realizar más, su Alteza Real. El lobo y sus colmillos es usted porque mantiene a su hijo en silencio. Han jugado bien los significados, tanto que han perdido la cautela. Pero igual son simples canciones infantiles. El monarca le lanzó una mirada torva y se volvió a sentar. ¿Simples canciones? ¿Tienes idea de lo que esas simples tonadas pueden provocar?
el árbol, el apellido de mi padre, mi apellido, se utilizó en una canción antes de que derrocáramos la familia Wang, iludió el rey. Yomal Sang asintió con calma, mientras la mano del rey seguía frincando sobre su propia frente, y sus ojos se sacudían entorpecidos por el ajetreo de la fatalidad de su pensar. Si me permite decir esto, Majestad, los únicos que estuvieron la noche que usted reveló el posible título que le daría al actual príncipe heredero en caso de que éste no fuera elegido como sucesor, fuimos los 3 hombres, aparte de usted. Min Mun-hyul y Min Mun-hoe, murmuró el rey. Los banquetes en la casa Min, el extraordinario obsequio frente a toda la asamblea, las infinitas alabanzas al príncipe heredero y ahora las canciones que mueven el corazón de la gente, enlistó Yomal Sang. ¿Deberías pensar que todo es mera coincidencia y que Min Mun-hyul y Min Mun-hoe no tienen nada que ver, Majestad? ¿El príncipe heredero de verdad se pondría en mi contra? El rey hizo la pregunta como una autorreflexión y pronto obtuvo una respuesta. Sí, por supuesto que lo haría. Tiene todo a su favor. Es el primogénito, hijo de la reina. Tiene un hijo, el corazón de la gente y lo más importante es que nadie se ha atrevido a amenazar su puesto. Aunque eso puede suceder, ¿verdad, Majestad?, sugirió Yomal Sang, aún está a tiempo de sacudir la estabilidad de su Alteza Real. Tal vez esto lo ayude a recordar que sí estuvo a punto de perder el título antes que incluso tenerlo. Cuando el rey alzó la mirada, un destello de esperanza fulguró en sus pupilas. La incertidumbre puede volverse un enemigo poderoso, finalizó Yomal Sang alzando su copa. La incertidumbre se vuelve mucho más temible cuando ésta es un hombre, murmuró el monarca con una sonrisa maliciosa y triunfal, estampada en sus labios. Ye también debería experimentarlo. Debería ser así, Majestad. Mi vida estuvo llena de incertidumbre. Todavía no puedo olvidar sus nombres. Mi padre, el gran general Ji Song-ye, que emergió de entre las filas para fundar esta nación. Tampoco pasa un día que no piense en mis hermanos. Bang Gan, Bang Hwa, Bang Sok, Bang Bom. Quiso seguir nombrando a sus hermanos, pero se le obstruyó la garganta. Jong Do-young, Jong Mun-yu, Na-moon, Min Mun-gu y Min Mun-jil también saltan a mi mente muy seguido. Ellos fueron solo algunas de mis incertidumbres, pero mi coraje siempre fue más fuerte que mi temor, y ahora todos ellos se han ido. Han dejado de interponerse, los he obligado a rendirse, dijo el rey, aferrándose con las manos a las esquinas de la mesa. Su Majestad merecía la paz que sus muertes le han brindado. No, murmuró el rey. ¿Cuál paz? Es peor que antes. Ahora sus sombras, sus rostros, duermen y comen conmigo. No paran de susurrar. Aunque fue mi espada la que les atravesó el cuerpo, a pesar de que el filo sigue manchado por el carmesí de su sangre, aún así, heridos, se presentan para regodearse. La mirada del rey se perdió en el infinito. ¿No los ves? Miró por encima de su hombro. Mi padre está respirándome en la nuca. Mis hermanos me miran con desdén mientras me susurran insultos al oído. Y allá están los señores Young burlándose de mí. Se estremeció en su sitio. ¿Debe estar ahí también el príncipe heredero? Sentado entre ellos, a un lado de mi padre que tanto lo adoraba, o liderando a sus tíos que de seguro lo hubiesen seguido como lo hacen ahora Min Mun-hyul y Min Mun-hoe. ¿No debería? El hombre frente al rey seguía tranquilo como si estuviera familiarizado con todo aquello, y lo estaba. El monarca sacudió la cabeza unas cuantas veces, murmurando sonidos inanimados. «La reina», inquirió el rey, despegando la vista de su plato. «¿Qué ha hecho ella, Tak-dong?» «Nada, nada preocupante hasta el momento. Su rutina no ha variado, es siempre la misma desde que los señores Min fueron condenados a muerte», informó Tak-dong. «Solo ha recibido la visita de sus cuñadas, las esposas de los señores Min, también la de la esposa e hija del hijo del señor Min Mun-hoe, Min Im-job. ¿Entiendes, Malsang? Les gusta que yo me vuelva sangriento, solo así permanecen quietos. La reina, mi esposa, se cree superior a mí», se golpeó el pecho. «¿Y por qué? ¿Porque escondió el armamento que me ayudó a subir a este sucio trono? ¿Esta silla? ¿Mi sucio trono?» El rey señaló el asiento que estaba detrás de su espalda. «Es mío, no de ella, de nadie más. Sus celos me obligaron a separarme de Stukui y el hijo de a quien quería tener como mi sucesor. ¿Y cómo me paga por todo lo que he hecho? Tramando a mis espaldas, escondió el nacimiento de mi hija, la princesa Yongsun, y ahora su familia pretende poner al príncipe heredero contra mí». Yomal Sang no pudo secundar aquello porque alguien los interrumpió. «Padre, soy yo», se anunció una voz llena de jovialidad. El rey extendió los brazos hacia el príncipe que había abierto las puertas. «Mi querido Do». Yomal Sang se puso de pie en cuanto se percató de que Chong Yong atravesaba la habitación. «Buenas noches, padre. ¿Está disfrutando de su cena?» «Lo haré ahora que estás aquí», respondió el padre con una sonrisa, suavizando su expresión ceñuda. El gran príncipe volvió la mirada al hombre que estaba de pie frente a ellos. «¿Cómo está usted, señor Yo?» «Muy bien, Alteza. Gracias por su interés. Por favor, insisto en que me llame Do. Usted es mayor después de todo». «No podría osar a tal grosería, Alteza», dijo Yomal Sang, bajando un poco la mirada.
Mira, Malsang, él es diferente, es muy diferente a mí, empezó el rey. No quiere ni lastimar a un insignificante animal, mucho menos blandir un arma contra mí. No, mi Chongyong es justo, comprensivo y compasivo. Ni siquiera busca adularme llamándome padre real, porque para él solo soy su padre y él es mi hijo. Incluso permite que su servidumbre lo llame por su nombre. Es tan humilde y desinteresado. Él no busca la gloria. Chongyong frunció los labios. ¿Ocurre algo, padre? No, no. A ver, háblame de esa nueva idea tuya, la que dices que ayudará a producir más copias de literatura. Se llama imprenta, aclaró el más joven. Sí, eso, eso. El rey le puso la mano en la espalda y lo instó a continuar. 3 días más tarde, las canciones de alabanza hacia el príncipe heredero continuaban siendo uno de los temas en lengua de todos, en especial entre los funcionarios gubernamentales que no desistían en hablar de ello, ni siquiera en las reuniones matutinas que se llevaban a cabo en el salón principal del palacio. A Ye le gustaba recibir elogios, sí, le fascinaba, mas comenzaba a cansarse de lo mismo. Estaba sentado de espaldas al rey y de frente a los funcionarios, y en lugar de escuchar lo que alegaba, prefería entretenerse con las extrañas suposiciones que podía inventar con lo que sabía de las vidas privadas de cada uno de los presentes. Pero luego, cuando miraba hacia los rostros de ellos, su vista recaía en los gorros que estos portaban. Entonces tenía que combatir con toda su voluntad para no romper con una escandalosa carcajada. Y es que cada vez que miraba de reojo hacia sus cabezas, no dejaba de pensar en que Job había comentado una vez acerca de aquellos sombreros. Cuando usted sea rey, tiene que permitirme rediseñar los sombreros y trajes que portan los príncipes y ministros, en especial esas orejas de conejo decaído que cuelgan tras esos gorros. Sí, tenía razón, pensó Ye, de verdad se parecían a las orejas de un conejo deprimido. No hubiesen sido perturbados, hubiera seguido recreándose en aquella caricatura. Sin embargo, ciertas palabras, una en especial, esa que vino de la boca del tercer consejero de Estado, un hombre que era más que obvio estaba amañado a las formas de tu tío, lo hizo espabilar de vuelta a la realidad que transcurría en ese instante. Y para cuando sus oídos se desembotaron por completo, un rumor de réplicas y alegatas furtivas ya se había esparcido por la sala. Regencia, ¿cómo puede siquiera atravesar soñar con tal pensamiento absurdo cuando su majestad el rey está perfectamente bien? Apuntó Yomal Sang. ¿Tienen en realidad las palabras del consejero Kang algo de absurdo? Rebató Min Moon-hyul. ¿No he dejado ya bastante claro mi postura? Por supuesto, ministro Yo. Ahora permítame exponer la mía y la de muchos de mis contemporáneos. ¿Me lo autoriza, majestad? El rey extendió la mano para indicar que prosiguiera y luego volvió a llevársela a la cabeza. No es que sintiera desinteresada curiosidad por la opinión de sus funcionarios, ni mucho menos, pero si escuchando sus dichosas habladurías podía penetrar directamente el corazón de una mente traidora y rebelde, estaba dispuesto a apretar los dientes y afinar el oído. Claro que su majestad está bien, exclamó Mi Moon-hyul, enfrascado en su discurso. Pero ¿no le está también el príncipe heredero? ¿No debería él enterarse desde ahora en lugar de hacer un trabajo apresurado luego? Su Alteza Real ya se ha hecho cargo de ciertas tareas políticas antes, pero aún le falta mucho camino. La política es así. Por tanto, sería prudente que dejase el puesto de comandante para que se sumergiera de lleno en el que será su verdadero puesto. El príncipe heredero sintió como si su corazón se agrandara. El espacio dentro de su pecho comenzó a parecerle insuficiente. Ni siquiera él podía explicarse la razón de que le ocurriese esa clase de achaque. Solo sugerimos esto por el bien de la nación, majestad, secundó Moon Hoe. El pueblo está estable y en paz. Además, están encantados con el desempeño del príncipe heredero. Es un momento perfecto para mostrar que ambos trabajan juntos por el bien de Joseon. ¿Trabajar juntos por el bien de Joseon? Reflexionó el rey con torva. ¿Cuál es tu sentir, príncipe heredero? ¿Crees que la regencia sea buena idea? ¿Te ayudaría a ti y fortalecería la confianza de la gente en mi reinado? Ye experimentó cómo la mudez se aferraba a él de repente. ¿Cómo podría ser eso posible si no se había abierto la boca en todo el tiempo que llevaba ahí sentado? ¿Cómo podía enmudecer de pronto si ya estaba callado? Ye levantó la vista del brudiño piso, donde la había clavado desde que su tío inició su exposición. Y en efecto, ahí estaba lo que tanto temía, esas decenas de pares de ojos viéndole, esperando por una respuesta satisfactoria. Un escalofrío le recorrió las piernas hasta acentuarse en su estómago. Estuvo a punto de preguntar por qué mantenían el fuego prendido si el invierno ya había pasado. Pero menos mal se dio cuenta de que aquel calor lo producía su propio cuerpo. Los hombres seguían mirándolo y también podía sentir los ojos enrojecidos del rey lacerándole la nuca. Solo tenía que dar su opinión, no era nada difícil. Le encantaba exponer su postura, preguntaran o no. Era parlanchín por naturaleza y nada temido. Eso era de cajón. Mas la oratoria formal era quizás su punto más débil. Sí, de eso había sospechado muchas veces y lo estaba confirmando. Hablar en presencia de mucho público exigente o poco liados a él lo ponían de los nervios.
De haberla avisado, hubiese preparado un bosquejo escrito, que era por donde mejor podía expresarse, y lo hubiera leído en voz alta, o, como había hecho en otras ocasiones, entregado el escrito al secretario para que éste lo leyese. Pero en ese instante, la pronunciación oral en sí no era el problema más grande. ¿Qué importaba eso? El verdadero asunto recaía que Su Alteza Real, el príncipe heredero, no tenía una verdadera respuesta para el tema en cuestión. Quería ser rey. Claro que quería. Había soñado toda su vida con eso. Tenía tantas visiones que hacer realidad y necesitaba entrenamiento. Pero para eso le pedía dejar la comendancia. Y aunque desde hace algún tiempo le parece aburrido, aquel era el único modo que le permitía a su espíritu tener libertad, estar fuera del palacio por más tiempo. Príncipe heredero. La voz del rey retumbó en los oídos de Ye. ¿Se encuentra bien, Alteza Real? Preguntó Yo Malsang. El heredero pestañeó para regresar en sí y se dio cuenta de que sus tíos le veían con preocupación. Estoy bien. Sí, yo. Mientras él trataba de acomodar su diálogo, un eunuco susurró al oído de Tak Don, quien a su vez subió al pedestal para transmitir al rey lo que aquel hombre le había dicho. Creo que ahora hay otro tema a tratar aún más importante. El monarca interrumpió a su hijo. El príncipe heredero pudo volver a sentirse en paz. ¿Otro asunto? ¿Cuál majestad? Hemos acabado con todo lo propuesto para esta mañana, dijo Yu Jong-hyun, un ministro de poca monta. Haz que pase, ordenó el rey, y a su guardia, que a su vez salió apurado en dirección a las puertas. Pasaron unos momentos. El tiempo transcurría muy lento para aquellos que esperaban, con impaciencia, conocer el gran motivo que había ocasionado que el rey interrumpiera un tema tan delicado. Ni siquiera hacía eso cuando trataban asuntos relacionados con los impuestos. La espera finalizó cuando un joven alto, de hombros anchos y piel un tanto oscura, se adentró en la habitación. Ye frunció el ceño. Tenían una vaga sensación de haberle visto antes. ¿Pero en dónde? Era un miembro de la familia real. Esto se podía saber por la túnica púrpura que el muchacho vestía. El joven misterioso se detuvo a poco de las escaleras del pedestal donde estaba el trono y realizó un arco en toda regla. Nadie le sacaba la vista de encima mientras volvía a incorporarse. ¿Ha estado usted bien, padre real? Saludó el hombre joven tras inclinar la cabeza. Los ojos del príncipe heredero doblaron su tamaño. Pero siempre me torturó que vivieras tan lejos de mí. Ahora que estás aquí, me siento más a gusto, dijo el rey y luego se dirigió a los demás. Les comunico que a partir de hoy el príncipe Hyur-Jong recuperará su título. ¿Hyur-Jong? ¿El hijo de la señora Choi? Min Moon-hyu se exaltó. Majestad, ¿cómo puede...? Kim Haron se unió a la protesta. Su madre es irrelevante en este punto. Hyur-Jong es uno de mis hijos y merece que se le trate como tal, estableció el soberano. Secretario, encárgate de que el nombramiento proceda como tal. No, no se preocupe, Majestad. Se hará tal y como dice, respondió el secretario, teniendo cuidado de las miradas ajenas. Hyur-Jong, él es el príncipe heredero, dijo el rey, señalando al mencionado. Hyur-Jong tornó la vista hacia el príncipe heredero y luego de hacer una reverencia sonrió. Es un placer poder estar frente a usted, Alteza Real. Me temo no conocer la profundidad, así que espero podamos llevarnos bien y hacerlo, Hyung-nim. Yi-ye, al igual que ciertos ministros, dieron un pequeño respingo. Nadie a excepción de Do le llamaba de tal modo, ni siquiera el resto de sus hermanos, con los que había crecido tan de cerca. Espero que así sea, Ta. Ye estuvo agradecido de que su subconsciente le lanzara el nombre de pila del sujeto, pues así logró un limpio contraataque, uno que hizo que el nuevo príncipe y el rey ardieran por dentro. Ahora podía recordarlo, y no le extrañaba haberlo olvidado. Después de todo, fue ese mismo príncipe el que por poco le cuesta su puesto legítimo como sucesor. Sí, era el mismo, el niño de ojos tristes y mirada calculadora. Era el mismo Hyur-Jong, Jita.